Hola, saludos cordiales, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Queremos hacerte una cordial invitación para que nos acompañes en el estudio de la Parashá Led Leja, donde el Todopoderoso le pide al patriarca Abraham que deje su tierra, deje su parentela, para que le pueda servir de la mejor manera. Muchas veces nosotros también tenemos que dejar cosas atrás para poder servir al Todopoderoso. Te hacemos una cordial invitación para que nos acompañes. Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en un nuevo estudio de la porción de la semana o Parashá semanal. Hoy nos encontramos con una preciosa porción semanal. Bueno, todas son preciosas, pero esta es una verdad maravillosa que nos encontramos el día de hoy estudiando o vamos a estudiar, que se encuentra en el libro de Génesis, Bereshit, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17, verso 27. Su nombre en hebreo es Led Leja. Led Leja, que significa vete de ti, podríamos traducirlo vete de ti o para ti o por ti. Y bueno, vamos a aprender cosas extraordinarias de esta porción, de esta parashá. Así que vamos a ir iniciando, pero como ustedes lo saben, siempre hablamos, ¿verdad? Del contexto. Siempre hablamos del contexto para saber dónde nos encontramos. De paso, quiero saludar a cada una de las personas que se encuentran ahorita estudiando juntamente con nosotros en la aplicación Zoom y también a todos aquellos que nos van a ver a través de los videos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hablemos un poco del contexto donde nos encontramos. Recordemos que venimos del estudio de la porción llamada Noa, que es donde pues estudiamos, donde el Todopoderoso trajo el diluvio, el Mabul, porque la humanidad se había corrompido. La parashá nos enseña que Noa o Noé encontró gracia delante del Santo y Bendito, y el Todopoderoso hace un pacto con Noa y preserva la vida de él y preserva la vida de su esposa y de sus hijos. Y entonces, bueno, vemos el desarrollo del diluvio, vemos que Noa es preservado, le dice el Todopoderoso que haga una arca, una teba, y él pues construye un arca y bueno, el Todopoderoso envía animalitos, ¿verdad? De toda especie para que ingresen al arca y poder preservar también la vida de ellos. Posteriormente, pues cesa, ¿verdad? Las aguas bajan, ¿verdad? Nuevamente y posteriormente vemos, ¿verdad? Donde se habla de las generaciones de Noa hasta encontrarnos acá en esta porción de la semana llamada, ¿verdad? Parashá Led Leja. Muy bien. Así que vamos a iniciar, pero antes me gustaría hablar un poquito, ¿verdad? También antes de iniciar con la lectura, me gustaría pedirle al Santo y Bendito por la paz del mundo, por la paz de Israel y por la paz mundial. En este momento que usted tal vez esté viendo este video, nos encontramos, hoy estamos en 28 de octubre. Nos encontramos 28 de octubre, 29 de octubre, 28, 29, donde
pues Israel se encuentra en una situación en este momento de guerra, luchando contra el grupo terrorista Hamas. Pedimos al Todopoderoso que pueda traer paz, y también queremos pedirle al Santo y Bendito que tenga misericordia también de todas aquellas personas que han sido secuestradas y han sido llevadas a Gaza contra su voluntad. Esperamos que todos ellos puedan volver sanos y salvos. Muy bien. Iniciamos con la lectura del capítulo 12. El Eterno le dijo a Abraham: vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga, yo maldeciré. Serán benditas a través de ti todas las familias de la tierra. Abraham partió como le había dicho el Eterno, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot con todos los bienes que juntaron y todas las almas que hicieron en Harán, y salieron hacia la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Shechem hasta Elón de Moré, y el pueblo cananita estaba entonces en la tierra. Hashem se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y ahí edificó un altar al Eterno que se le había revelado. Trasladó de ahí hacia la montaña al este de Bet-El, y ahí fijó su tienda en Bet-El, que está al oeste y al este. Y ahí edificó un altar al Eterno e invocó el nombre de Hashem. Abraham fue yendo y viajando hacia el sur, y había carestía en la tierra, y Abraham descendió a Mizraim, a Egipto, para habitar temporalmente ahí, porque era severa el hambre en la tierra de Israel, o la tierra de Canaán en aquel momento. Cuando estaba próximo a entrar a Mizraim, dijo a Sarai, su esposa: mira, ahora sé que eres una mujer hermosa, y cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por favor, diles que eres mi hermana para que me vea beneficiado por tu causa y gracias a ti me perdonen la vida. Cuando Abraham entró a Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. También la vieron los oficiales de Paró, quienes la alabaron, entre ellos diciendo que era digna de Paró o de Faraón. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y por ella la recompensó a Abraham, que recibió ganado ovino, bovino, asnos, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Hashem castigó a Faraón con severas plagas y también a su casa por causa de Sarai, esposa de Abraham.
Paró, llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Para que me casara yo con ella. Ahora aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y Faraón le asignó personal para que los escoltaran a él, a su mujer y a toda su hacienda. Muy bien. Aquí tenemos esta imagen que dice las 3 etapas para la humanidad. Adán, el primer ser humano. Adán, recuerden, el primer ser humano. Noa o Noé, un nuevo comienzo. ¿Por qué un nuevo comienzo? Porque recordemos que el Todopoderoso decidió el Mabul, o lo que conocemos como el diluvio, y el Todopoderoso, pues quitó todo ser viviente de la tierra, excepto aquellos que fueron escogidos juntamente con Noa o Noé, que fue su familia, y también los animales de la tierra, de los cuales se escogieron cada especie, ¿verdad? Para poder preservarle la vida. Y tenemos a Abraham, luz para las naciones, o instrucción para las naciones. Instrucciones para las naciones. ¿Qué clase de instrucciones? Bueno, el servicio al Eterno, la palabra del Todopoderoso. Bereshit 12:1. Génesis 12:1. Dijo Adonai a Abraham, vete de tu país y de tu lugar natal, de la casa de tu padre, a la tierra que habré de mostrarte. Un viaje sin retorno. El Todopoderoso le dice, Let leja. Y como dijimos, vete de ti, o vete por ti, o vete para ti. ¿Y qué entendemos de que el Todopoderoso le dijera, Let leja, vete de ti, por ti o para ti? ¿Qué significado encontramos en ello? El Todopoderoso vio en Abraham algo especial. El Todopoderoso vio en Abraham algo especial y dijo, este hombre me servirá. Así como la invitación que el Santo y Bendito nos hace a todos servirlo, que podamos servirlo. Este es el tiempo para servir al Creador. Este es el tiempo para que podamos volvernos al Santo y Bendito, podamos volvernos a su palabra, podamos volvernos a Él. Es el tiempo, ¿verdad?, de servir al Eterno. Y el Todopoderoso le habla al patriarca Abraham y le dice, Let leja. Cuando le dice Let leja, vete de ti, para ti o por ti, tenemos que saber que el patriarca venía de un lugar que se llamaba Ur, ¿verdad?, de los caldeos. Él venía de una zona y de un lugar donde la práctica o el culto pagano, el culto a deidades y todo lo que esto conlleva, pues era algo, ¿verdad?, que era parte del entorno donde se crió, vivió el patriarca Abraham. Usted tal vez no tiene idea de todos los nombres que aparecen en esta imagen, ¿verdad? Y este rótulo que dice renuncio. Pues eso fue una de las cosas que hizo el patriarca Abraham. El patriarca Abraham, cuando el Todopoderoso lo llama y le dice, Let leja, vete de ti, por ti o para ti, le estaba diciendo que él tenía que renunciar
absolutamente a todo. Absolutamente a todo. El patriarca vivía en una tierra donde había cualquier cantidad de deidades paganas a las que se le rendía culto. Y precisamente usted puede ver aquí, en esta imagen, todos esos nombres que aparecen acá son nombres de deidades a las cuales servían las personas que vivían en Ur de los Caldeos. Todas estas deidades que ve usted aquí eran deidades que el padre, la madre, posiblemente sus familiares, sus vecinos, sus conocidos y todas las personas que vivían ahí rendían culto. Algunos conocidos tal vez por usted, ¿verdad? Que ha escuchado los nombres de Baal, los nombres de Ishtar, posiblemente, el nombre de Shemesh, y bueno, y todos estos que usted ve acá y que no son todos, por supuesto, porque aquí hay tal vez una porción, tal vez un 30% de todas las deidades a las que rendían culto en ese lugar. Y bueno, el patriarca, cuando el Todopoderoso le dice, Led Leja, y le dice, tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu parentela, tienes que salir de todo tu entorno, le está diciendo, tienes que renunciar a todo para servirme a mí. En esta imagen dice, dispuestos a dejar absolutamente todo aquello que no te permite servir al Eterno como debes. Es dejar absolutamente todo aquello que no te permite servir al Eterno como debes. Donde cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión y dejar todo aquello que de alguna forma se interpone entre tu persona y el servicio a Hashem. ¿Qué fue lo que hizo el patriarca? El patriarca vino y en el momento que él deja su tierra, está dejando absolutamente todo, porque así lo pidió el santo y bendito. Y eso nos enseña que para poder servir al Eterno, cuando estamos rodeados de un entorno que no es saludable para nuestro servicio al Eterno, para nuestro crecimiento espiritual, tenemos que salir de ese entorno. Y no solamente salir de ese entorno, sino de todas esas prácticas que tal vez en algún momento practicamos o practicaste. Cuando hablamos de Led Leja, cuando hablamos de vete para ti, o vete por ti, o vete de ti, cuando hablamos de vete de ti, es como diciendo que tenemos que abandonar todo aquello que en algún momento, ¿verdad? Podíamos creer. Es abandonar todas aquellas ideas. Aquí vemos una imagen muy curiosa donde vemos a varios hombrecitos que están en la cabeza de una persona y tienen palas y tienen cepillos y tienen baldes y vemos que están sacando cosas como rocas, cosas, ¿verdad?, de la cabeza de este hombre. Y es precisamente lo que Abraham tuvo que hacer y lo que el Todopoderoso nos pide que tenemos que hacer. En el caso de Abraham, es muy posible que el patriarca no tuvo problemas de reconocer y saber que había un Dios uno y único. Pero hay muchas personas que sí tienen ese problema, y por lo tanto tienen, para poder servir al Todopoderoso, tienen que sacar
¿verdad? Todos esos pensamientos y cosas erróneas. Por ejemplo, limpieza de pensamientos erróneos, deidades falsas. Vimos que el patriarca abandona ese lugar porque era un entorno donde él vivía que era lleno de idolatría. Como pudimos ver en esa imagen que les mostré, eso era solamente una parte de las deidades. Ahí no están todos. Como le digo, puede ser tal vez que haya puesto yo ahí aproximadamente un 30% de todas las deidades a las cuales les rendían culto en Ur de los Caldeos. Deidades falsas, malas interpretaciones, que estamos hablando del día de hoy. También tenemos que enfocarnos no solamente en lo que vivió el patriarca, sino aprender para nuestro hoy, para cada uno de nosotros. Deidades falsas, que sí hay deidades falsas hoy en día. Hay personas que creen en cosas que no son, en dioses, digamos, tenemos, por ejemplo, en, en el Asia, gente que cree en algunas deidades que no vamos a mencionar, pero sí, digamos, en diferentes países y en diferentes países del Asia, pero no solamente en Asia. También tenemos, digamos, las malas interpretaciones que se han dado, ¿verdad?, en el occidente respecto a que si Dios es uno o es más de uno, si hay dos dioses o tres dioses, o dioses humanos o dioses encarnados, ese tipo de cosas. Pues son cosas de las cuales hoy, para poder servir al Eterno, al Dios uno y único y verdadero, pues todas esas malas interpretaciones, esas deidades falsas, prácticas paganas, ideas ajenas a las escrituras, porque cuando hablamos de ideas ajenas a las escrituras, estamos hablando de que hay gente que ha traído otras ideas fuera de las sagradas escrituras y que hoy han hecho, ¿verdad? Esta inclusión, ¿verdad? Han mezclado, eh, digamos, las escrituras con otro tipo de pensamientos ajenos a las escrituras. Tenemos también la asimilación, donde las personas creen una cosa, pero también se asimilan con otras. Este, Hoy en día, por ejemplo, vemos cómo hay asimilación de festividades, por ejemplo, que se realizan en el mes de octubre. No voy a dar nombres, solamente usted sabe que lo representan con una calabaza. Mm. Y entonces hay pueblos donde sí se celebraba eso, pero hay hoy casi un sinnúmero de naciones que han asimilado ese tipo de prácticas paganas. Entonces, todas esas cosas son cosas que cada uno de nosotros, para poder servir al Eterno, tenemos que abandonar. Let leja. Tenemos que abandonar, salir de todo ello. Malas traducciones también, cuando nos referimos a las Sagradas Escrituras, hay traducciones incorrectas, malas, y también tenemos que a veces lidiar con el desconocimiento del pensamiento original de las escrituras. Porque el pensamiento original de las escrituras no se encuentra en la cultura griega ni en la cultura romana, sino en la cultura de un pueblo conocido primeramente como el pueblo hebreo. Muy bien. ¿Quién fue Abraham? ¿Quién fue Abraham? El padre de la fe. Aquí vamos a ver un poquito de quién fue Abraham. Y tenemos acá, dice, cabeza de todos los creyentes, cabeza de todos los creyentes o el primer creyente, el primero que rinde culto al Todopoderoso, que rinde culto al Dios uno y único, al Dios verdadero.
Tenemos también el primero en reconocer que Hashem es uno y que no hay dioses fuera de él. O sea, él, él fue el primer monoteísta, ¿verdad? Después de Noah. Se mantiene sin contaminación de su entorno. Recordemos, ¿verdad? Lo que les decía con respecto a Noah y su entorno. Venía de un país donde, donde la práctica pagana, el culto a dioses falsos, era práctica de todos los días. Ama al Eterno más que a todo, capaz de dejar a su padre, a su tierra, su país y todo lo que lo conectaba a lo que le impedía poder servir al Creador. Que eso es algo, ¿verdad? Imagínense, el Todopoderoso le dice a Abraham, tienes que dejar tu parentela, tu familia, tu tierra, e ir al lugar que yo te indique, porque de ti haré una gran nación y tú serás bendición para todas las gentes. Pero eso no solamente es para el patriarca Abraham. Cada uno de nosotros tiene que emular al patriarca, porque cada uno de nosotros estamos llamados también a ser bendición para nuestro entorno, para todas aquellas personas con las que convivimos. Dice que tenía que dejar a su padre, a su madre, su parentela. Bueno, hoy en día, ¿verdad? No pedimos que la gente deje, ¿verdad? A su parentela, a sus padres, pero cuando hay una influencia negativa en el entorno, cuando hay una influencia negativa en el entorno, a veces no queda más camino que tener que salir de ahí. Y Abraham no podía servir al Todopoderoso en ese lugar, además de que no era el lugar que el Todopoderoso quería, ¿verdad? Para Abraham. Y bueno, decíamos qué significa vete de ti o por ti o para ti, y eso es lo que hemos estado desarrollando, de que nosotros tenemos que irnos de nuestros pensamientos, de muchas cosas con las que nos hemos, ¿verdad? Casado, por decirlo así, a las que nos hemos unido. Pero el Todopoderoso, para poder servir al Todopoderoso, tenemos que dejar esas cosas. Tenemos que abandonar esas cosas. Tenemos que alejarnos de todo ello. Hashem prueba a Abraham. Eso es algo en lo que me quiero detener también. Hashem pone a prueba a Abraham porque el Todopoderoso nos pone a prueba. El Todopoderoso nos pone a prueba, nos prueba. Y puso a prueba al patriarca. Muchas personas creen que el Todopoderoso quería realmente que Abraham sacrificara a su hijo y eso es una cosa falsa. Ahora, ¿por qué Abraham viene y quiere, y cuando el Todopoderoso le dice que sacrifique a su hijo, está dispuesto a hacerlo? Porque amaba al Creador y quería agradarle. Y recuerden que él venía de un contexto, de un entorno totalmente pagano, donde es muy posible que él estuviera acostumbrado a ver que se hacían sacrificios humanos. Y bueno, él está aprendiendo a conocer del Creador, está aprendiendo a conocer del Dios verdadero. Y el Dios le dice, verdadero, sacrifica a tu hijo. Dice, no le queda más remedio que hacerlo. ¿Por qué? Porque él quiere agradarlo. En su momento, él pensó que estaba haciendo bien, porque había visto que esto era una práctica pagana. Pero sabemos que aunque no es parte de la enseñanza del día de hoy, sabemos que el Todopoderoso no permitió que él, ¿verdad?, sacrificara a su hijo. Entonces, todas estas cosas de las que hemos hablado son cosas de las cuales cada uno de nosotros debe emular de el patriarca Abraham.
La misión del patriarca está establecida acá en este pasaje, donde dice la escritura, de ti haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan y por ti bendeciré todos los linajes de la tierra. O sea, el Todopoderoso le está hablando de que todas las familias de la tierra, todo el linaje de la tierra, está hablando de todo el mundo, tendrá una bendición a través del patriarca. ¿Y cuál es esa bendición? A través del patriarca, si el patriarca no está. ¿Cuál es el legado del patriarca? El legado del patriarca, precisamente, es hoy en día el pueblo de Israel. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice acá nuestra imagen, nuestras dos familias. Sí, efectivamente. ¿Cuáles son esas dos familias? Una, la familia de sangre con la que convivimos, la que tenemos, esa es una familia. ¿Y cuál es la otra familia? Todos aquellos que servimos al Eterno. Todos aquellos que servimos al Santo y Bendito es. Esos son familia también. Todos aquellos que estamos sirviendo al Santo y Bendito, como el pueblo judío, el pueblo hebreo, y todas aquellas personas del mundo que han abandonado todos esos pensamientos erróneos, todas esas prácticas paganas, como hablamos ahora, que han limpiado su mente, que han quitado todo aquello erróneo, porque no se puede, ¿verdad? No se puede tener algo nuevo y real si no sacamos lo irreal que está ahí. Por ejemplo, tenemos un vaso y este vaso tiene un líquido. Si nosotros venimos y traemos un nuevo líquido, que es, que es un líquido bueno, y este líquido que está aquí es un líquido malo, si nosotros tiramos acá el líquido bueno, lo que vamos a hacer es una mezcla. Y vamos a quitar la pureza de este líquido bueno que vamos a traer a este vaso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar este líquido malo, botarlo, para entonces traer el líquido bueno y entonces que este líquido quede en este recipiente. Ese recipiente somos nosotros. Donde tenemos que sacar todo lo negativo, todo lo malo, todo lo incorrecto para poder traer lo correcto. Porque si no, tendríamos, ¿verdad? Una mezcla, un sincretismo, una mezcla de una cosa con otra. Y no podemos servir al Creador con sincretismo. En el verso 8 dice, se desplazó desde ahí hacia las montañas al oriente de Bet-El, y tendió ahí su tienda en Bet-El, o sea, la casa de Dios, así se llama ese lugar. Bet es casa, El, ¿verdad? Es una forma de llamar al Eterno. Dice, al occidente y el Jai al oriente, y erigió ahí un altar para Adonai, y dice que proclamó el nombre del Eterno. Para poder proclamar el nombre del Eterno quiere decir que el Todopoderoso se le manifestó, ¿verdad? Con el nombre para poder él proclamar el nombre del Eterno, el nombre del Santo y Bendito. En el verso 10 dice, sobrevino hambre en el país, o sea, donde estaba él viviendo, y entonces tuvo que descender Abraham a Misraim, a Egipto. Dice, para peregrinar ahí, pues arreciaba el hambre en el país. Dice el verso 11, y ocurrió que cuando se acercaba la llegada a Misraim, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora yo sé que eres una mujer de hermoso semblante.
Y aquí me voy a detener un momentito también, ¿verdad? Porque quiero hablar de esto. El patriarca dice que en ese momento, cuando iba a ingresar a esas tierras, se dio cuenta que su mujer era una mujer de hermoso semblante. O sea, eso nos enseña que cuando el patriarca se enamora y ama a su esposa, no se enamora por la parte física, sino por lo bello que era Sara en su interior. Porque dice que es hasta cuando llega, ¿verdad?, a Egipto o antes de entrar a Egipto, posiblemente porque ha visto, digamos, muchos lugares, pasó por muchos lugares, ¿verdad? En su camino a Misraín, pudo observar, ¿verdad?, los diferentes tipos de mujeres que había, ¿verdad?, en el lugar y dijo, wow, mi esposa es muy linda, mi esposa es muy bella en comparación, ¿verdad? O posiblemente porque también los hombres que cuando él iba en su caravana pudieron haber visto a Sara y vieron la belleza de ella. Entonces, pero aquí hay algo muy lindo, muy especial, y es que dice que el patriarca, cuando iba a entrar a Misraín, le dijo a ella, ¿verdad?, que era muy bella. Dice, ahora veo que eres una mujer de hermoso semblante. Y bueno, eso nos enseña de que realmente, digamos, el amor que tenía el patriarca por su esposa no era un aspecto físico, no era, ¿verdad? Eso lo importante para el patriarca, sino su belleza interior. Sara, la hermana y esposa de Abraham, porque recordemos que el patriarca le dice, ¿verdad?, que por favor diga que es su hermana. Y algunos dirían que el patriarca Abraham está mintiendo porque no es su hermana, es su esposa. Pero usted puede, si quiere adelantarse, puede leer Génesis 20:12, o no vamos a leerlo, llegamos hasta el capítulo 17, donde podrá encontrar referencia a por qué decimos la hermana y la esposa del patriarca Abraham. Verso 17, mas Adonai trajo plagas grandes sobre Paró y su corte por causa de Sarai, esposa de Abraham. Cuando el patriarca Abraham entra a Egipto, ustedes escucharon donde dice y leyeron también donde dice la escritura que los egipcios vieron a Sarai y vieron que era una mujer bellísima, esplendorosa, preciosa. O sea, su nivel de belleza era como para que Faraón la tuviera de esposa. Y bueno, el Todopoderoso viene y castiga a Faraón y a toda su corte por causa de que había tomado a Sarai y pretendía hacerla su mujer. En el verso 20 dice, y entonces Faraón mandó acerca de él a varones que le acompañaran, esos escoltas, que le acompañaran a él y a su mujer con todo lo que tenían y de alguna forma, pues, los expulsaron de la tierra de Egipto, de la tierra de Misraim. Muy bien. Pasamos entonces ahora al capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 13 desde el verso 1. Abraham y Lot. Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y todo lo que poseía, y Lot con él. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y en sus travesías anduvo desde el Negev hasta el Bet-El, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda, entre Bet-El y Jai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. Y allí Abraham invocó el nombre de Adonai. También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas.
Pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión era mucha y ya no podían habitar juntos. Y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo el cananeo y el fereceo habitaban en el país. Y dijo Abraham a Lot, te ruego que no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío como el huerto de Adonai, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que Adonai destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Adonai. Y después que Lot se separara de su lado, Adonai dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev, y hacia el oriente y hacia el mar. Porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Entonces Abraham alzó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar a Adonai. Baruch Hashem. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Dice, ascendió Abraham desde Egipto, él y su esposa y todas sus posesiones, y Lot con él hacia el Negev, hacia el sur de Egipto. En el verso 6 dice, de tal manera que la tierra no lo sufría para morar juntos, porque su hacienda era mucha y no pudieron habitar juntos. Aquí vemos que se da un conflicto por la situación del terreno, porque ambos, y por supuesto que el patriarca Abraham, eran muy ricos en ganado, había mucho ganado entre ellos, y bueno, el espacio que habían tomado para poder vivir juntos, pues no era suficiente, ¿verdad? Para poder, pues, hacer uso de ese territorio y que pudieran, pues, vivir cómodos. Y entonces vemos que deciden separarse, deciden separarse, ¿verdad? Como vemos. Y dijo pues Abraham a Lot, no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Verso 9. ¿No tienes todo el país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha. Y si tú por la derecha, yo iré por la izquierda. Y ese fue el convenio al que ellos llegaron. Y dice la escritura en el verso 11 que eligió para sí Lot toda aquella llanura del Jardín y se trasladó Lot desde el este y se separaron el uno del otro. Dice el verso 12 que Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, dice, hasta llegar hasta Sodoma.
El verso 13 nos enseña que dice que las personas que habitaban en Sodoma eran malos y pecadores para Adonai en demasía. Precisamente hago comentario que estas imágenes que vemos aquí es posiblemente un lugar de Sedom o lo que conocemos como Sodoma. En el verso 15 dice, toda la tierra que ves, y es aquí hablando el santo y bendito, dice, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y esto es algo, digamos, importante que todo el mundo debería de saber, porque estamos viendo lo que está ocurriendo allá en Israel, donde en el mundo se ha creado una situación de conflicto también, donde algunas personas están en contra del pueblo de Israel, como si el pueblo de Israel hubiera venido a ocupar una tierra que no le pertenecía. Y realmente la escritura nos enseña que el pueblo de Israel fue el que el Todopoderoso decidió al que le daría la tierra de Israel. Incluso tengo aquí un pasaje del Corán, Sura capítulo 17, verso 104, que dice, y después le dijimos a los hijos de Israel, habitad la tierra prometida, y cuando llegue la promesa de la última vida, os haremos venir a todos juntos. O sea, el Corán habla de que es Israel el dueño de esa tierra, la tierra de Israel. Aquí lo acabamos de leer, dice, y dijimos a los hijos de Israel, habitad la tierra prometida. Muy posible que diga solamente la tierra, pero cuando dice habitad la tierra, está hablando de la tierra que el Todopoderoso le prometió al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel no está ocupando un espacio que no le pertenece. Está ocupando un espacio que le pertenece. Está ocupando ese lugar que el Todopoderoso dijo que les entregaría. No usurparon ninguna tierra. En todo caso, el Todopoderoso fue quien se la dio, porque ¿a quién le pertenece todo? ¿A quién le pertenece la tierra? ¿A quién creó la tierra y todo lo que hay en ello? El santo y bendito es. Por lo tanto, si Él es el que hizo todas estas cosas, pues Él puede hacer lo que Él quiera con lo que le pertenece. Y bueno, creo que nos queda más que claro, ¿verdad? Que el patriarca Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, pues habitó en esas tierras mucho antes que habitaran hoy pueblos, ¿verdad? Eh, pueblos modernos, por decirlo de alguna forma, que no aparecen en las Sagradas Escrituras, que hoy sí, ¿verdad? Existen, pero que vemos que las Sagradas Escrituras nos dan cuenta que el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí aparece en las Sagradas Escrituras y otros pueblos que hoy en día no aparecen en las Sagradas Escrituras. Dice el verso 16, yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, y si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Y aquí es algo maravilloso lo que dice este pasaje. ¿Por qué? Porque dice que su descendencia será como el polvo de la tierra. La verdad es que 8 millones de personas viviendo en Israel no son como el polvo de la tierra. 7.000, 8.000 millones de personas, como hoy en día.
hay, ¿verdad? En el mundo, pues también es mucha gente. Y dice el Todopoderoso que así sería la descendencia del patriarca. Por eso es que la escritura nos enseña que dice que el patriarca sería bendición para todas las familias de la tierra. Todos seríamos alcanzados por esa bendición, ¿verdad? Entonces, el Todopoderoso dice que su descendencia sería, ¿verdad? Como el polvo de la tierra. Pero no habla solamente de su descendencia en el ámbito natural, sino en el ámbito también espiritual. En el verso 18 dice, y acampó Abraham, vino y se asentó en el Sinrá de Manré, situado en Hebrón, y erigió ahí un altar para Adonai. Dice que erigió un altar para Adonai. Esta piedra que usted ve ahí es una piedra que pudo haber sido usada para un altar en la antigüedad. Ahora, dice que acampó por el Sinar de Manré, situado en Hebrón. Ahora, usted tal vez se pregunta, bueno, Hebrón, pero eso ya no existe. No, por supuesto que sí existe. Hebrón existe y aquí está Hebrón. Y como puede ver, Jerusalén no está muy largo de Hebrón. No está muy largo. Estas imágenes que usted está viendo acá, precisamente es Hebrón. Aquí vemos una bandera de Israel. Aquí vemos pues algunos lugares, ¿verdad? Y aquí vemos lo que sería el edificio donde se encuentra precisamente, Macpelá, la cueva doble, la cueva que compró el patriarca, ¿verdad? Y ahí se encuentran los restos del patriarca y su esposa, Sara y Meni. Muy bien, vamos al capítulo 14, Baruch Hashem. Verso 1. Cuando Amrafel era rey de Shinar, Arioch, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, ellos hicieron la guerra juntos contra Berá, rey de Sedom, y contra Birsha, rey de Amorá, Sinab, rey de Atma, Shemeber, rey de Savoyim, y el rey de Bela, que es el mismo que Soar. Todos los últimos reyes juntaron sus fuerzas en un acuerdo en el Valle de Sal, donde está el Mar Muerto. Ellos habían servido a Kedorlaomer por 12 años, pero en el año 13º se rebelaron. En el 14º año, Kedorlaomer y los reyes con él vinieron y cortaron en pedazos a los gigantes de Ashterot, Karanaim y a las naciones fuertes con ellos, y los Eimim en la ciudad de Shabet, y los Ori en las montañas de Seir, hasta el árbol de Terebinto en Ará, que está en el desierto. Después se volvieron y vinieron al pozo de juramento, que es Kadesh, cortaron en pedazos a los príncipes de Amalek y a los Emori, que vivían en Hasatzon Tamar. Entonces los reyes de Sedom, Amora, Adma, Savoyim y Bela, esto es Soar, salieron y pusieron en orden las tropas para batalla en el valle de Sidim, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Shinar, y Arioch, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Ahora bien, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sedom y Amora huyeron, algunos cayeron en ellos, mientras el resto huyó a las montañas. Los victoriosos tomaron toda la caballería de Sedom y Amora y todas sus provisiones, entonces se fueron. Pero mientras se iban, ellos tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, y sus posesiones, puesto que él vivía en Sedom. Alguien que había escapado vino y se lo dijo a Abraham, el hebreo, que estaba viviendo junto a los cedros de Manré, el Emori, hermano de Eshol y hermano de Aner, todos ellos aliados de Abraham. Cuando Abraham oyó que Lot, su hermano, había sido llevado cautivo, él numeró a sus sirvientes que habían nacido en su casa, 318 de ellos, y fue en persecución hasta Dan. Durante la noche, él y sus sirvientes dividieron las fuerzas contra ellos, entonces atacaron y los persiguieron hasta Obaj,
que estaba a la mano izquierda de Damesek. Él recuperó todos los bienes y trajo de regreso a su hermano Lot con sus bienes junto con las mujeres y la otra gente. Después de su regreso de matar a Kedorlaomer y los reyes con él, el rey de Sedom salió a recibirlo en el valle de Shabé, también conocido como el Valle de los Reyes. Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Él era Cohen de El Elión, así que él lo bendijo de esta forma. Bendito sea Abraham de El Elión, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea El Elión, el que entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham le dio 1/10 parte de todo. El rey de Sedón dijo a Abraham, dame la gente y toma para ti los caballos. Pero Abraham respondió al rey de Sedón, yo he extendido mi mano a Adonai, el Elión, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni tan siquiera desde un hilo hasta una correa de una sandalia, que de nada que es tuyo, para que no puedas decir, yo hice rico a Abraham. Yo solamente tomaré lo que mis tropas han comido, y parte del botín de los hombres que vinieron conmigo. Aner, Eshol y Manre, deja que ellos tomen su parte. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio. Y habla aquí del rescate. El rescate de Lot, porque Lot fue raptado. Fue raptado Lot y fue rescatado por el patriarca Abraham. Es impresionante, queridos hermanos, amigos que nos ven, cómo hay similitud y cómo esta porción que nos regimos por un calendario bíblico donde estudiamos la Torá. Este es nuestro tercer estudio que estamos iniciando después de haber terminado un año de estudio. Volvemos nuevamente a empezar y es impresionante cómo esta porción cae precisamente en este momento donde se está viviendo esta lucha entre el pueblo de Israel y estos adversarios que tomaron a 200 y resto de personas y que las llevaron cautivas, como podemos ver en estas imágenes. Son personas que fueron secuestradas. Vemos a una joven de 18 añitos, a una niña de 5, después a una señora de 39 años, todos ellos israelíes, donde fueron secuestrados y están en este momento todavía en manos, esperamos que así sea, que estén en manos todavía o tal vez ya fueran rescatadas, pero interesantísimo cómo nos encontramos en este momento estudiando esta porción de la Torá y vemos cómo hoy en día, ¿verdad? Se está dando esta situación y el patriarca en la antigüedad tuvo que ir y rescatar a su sobrino Lot y a todos los que estaban con él del lugar donde se los habían llevado, donde los habían secuestrado. Y dice el verso 2, hicieron guerra contra Berá, rey de Sedón, Birsha, rey de Amorá, y todos estos reyes, ¿verdad? Que llegaron y se enfrentaron en un momento donde dice que se apoderaron de Lot, o sea, lo raptaron, a él y a sus bienes, el hijo del hermano de Abraham, y partieron pues, y él estaba asentado en Sedón. O sea, vinieron y se lo llevaron. Dice acá, en el verso 13, y viniendo uno de los que se salvaron, anunció a Abraham. Dice, anunció a Abraham el hibrid que habitaba en valle de Manré, el amorreo, el hermano de Escol y de Abner, que eran confederados de Abraham. Abraham
El primer monoteísta, como pudimos ver, ¿verdad? Al principio que hablábamos de eso. Abraham, el primer monoteísta. Y también el primer hebreo. ¿Qué significa hebreo? Ivrit. Normalmente se traduce de aquel que viene del otro lado. Y cuando hablamos de aquel que viene del otro lado, podríamos encontrar aquí una enseñanza, ¿verdad? Respecto a que él viene del otro lado o está en otra frecuencia. ¿En qué sentido? Que Abraham, el primer monoteísta, escogido por el Creador para su servicio, donde él viene de un lugar donde había paganismo, donde había idolatría, y él viene de otro lado. ¿Por qué? Porque él está en otra sintonía. Él viene, ¿verdad? De otro pensamiento. Él está en otro nivel espiritual. Y entonces él es, dice, el primer monoteísta y el primer hibrid, el que viene del otro lado, del lado espiritual, el que viene del lado de la espiritualidad. ¿Ok? Y entonces dice que, bueno, uno de los que se salvó vino a él y le contó lo que había acontecido, ¿verdad? Con su sobrino Lot. Y dice el verso 16, recobró todos los bienes también a Lot su hermano y sus bienes, y recobró así como a las mujeres y a toda su gente. El misterio de Melquisedec. El misterio de Melquisedec. Aquí hay algo muy interesante con respecto al misterio de Melquisedec, ¿verdad? ¿Quién es Melquisedec? Aquí hay muchas personas que interpretan que Melquisedec es aquel, este es otro, ¿verdad? No voy a decir quién, pero yo sí quiero aclarar quién puede ser este Melquisedec. Dice el verso 18, y Melquisedec, rey de Shalem, en ese momento dice Sión, ¿verdad? Rey de Shalem, Sión, Jerusalén. Había sacado pan y vino, pues él era, dice, Coanim, era sacerdote para Dios Altísimo. Era Coanim, dice, sacerdote para Dios Altísimo. Aún la Torá no había establecido quiénes podían ser sacerdotes, ¿verdad? En ese momento. Pero este hombre, del que dice era sacerdote para el Dios Altísimo, era una persona también, ¿verdad? Que servía al Todopoderoso. A pesar de que la ordenanza en la Torá respecto a quiénes eran los sacerdotes todavía no ha sido establecida. Pero la Torá nos enseña de que él, Melquisedec, servía, ¿verdad? Al Todopoderoso. Y Melquisedec, pues más que todo, viene siendo como un título, ¿verdad? Para la persona, que significa rey de justicia. Aquí tenemos, ¿verdad? Dice Melquisedec. Melquisedec, rey de justicia. Primera vez que se usa el término sacerdote en el Tanakh, es la primera vez. Y este Melquisedec es un sobrenombre, dice, de Shem, hijo de Noah. Este Melquisedec era, según el Targum de Onkelos, que es una versión aramea de la Torá, según el Targum de Onkelos, Melquisedec es Shem, hijo de Noah, hijo de Noé. ¿Ok? Ese podría ser, digamos, la respuesta a este misterio para algunos, ¿verdad?
que tal vez no han llegado, digamos, a leer el Targum de Onkelos. Aquí dice el Salmo 110. Juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú serás sacerdote para siempre, a manera de Malquisedec, un sacerdocio diferente al arónico. Aquí tenemos, ¿verdad? El nombre Cohen, dice el que oficia sacerdocio, también por cortesía, sacerdote actuante, ¿verdad? Aunque sea laico, dice acá. Él, Melquisedec, o Shem, el hijo de Noah, no había sido ordenado, o sea, no había recibido una ordenación como Coanín, pero sí servía al Todopoderoso, era conocedor, era servidor del Santo y Bendito, ¿verdad? Y le servía. Y dice que, y bendijo, y dice, bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y dice que le dio el diezmo de todo, el diezmo de todo. Y lo interesante de esto, queridos hermanos, es que hay congregaciones, ¿verdad?, fuera del judaísmo o religiones fuera del judaísmo que practican el diezmo. Y el diezmo sí es bíblico, pero no, como dice aquí la imagen, ¿verdad? No es, es bíblico, pero no es, digamos, algo que haya inventado, por ejemplo, esta religión, ¿verdad? La religión cristiana. Ya vemos que aquí la Torá nos habla de que se entregó un diezmo, ¿verdad? En este pasaje. En el verso 23 dice que no tomaré ni un hilo, ni la correa del calzado, dice nada de lo que es tuyo para que no digas después yo enriquecí a Abraham. Abraham, ¿verdad? Como una persona recta, justa, dijo, no tomaré absolutamente nada para mí, para que no después se diga que yo fui enriquecido por causa de este botín. Muy bien, vamos al capítulo 15, Baruch Hashem. Adelante. Después de estas cosas fue la palabra del Eterno a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Y respondió Abraham, Señor Eterno, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham, Mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa, que me va a heredar. Pero he aquí la palabra del Eterno a él diciendo, No te heredará éste, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo, Contempla ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Entonces le dijo, Yo soy el Eterno, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y él dijo, Mi Señor Eterno, ¿en qué sabré que le he de poseer? Y le dijo, Toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham. Y aquí que el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. Y dijo Abraham, Sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra
no suya, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Y tú te reunirás con tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y los de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad, y apareció una fogata humeante, y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. En aquel día hizo el eterno pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereceo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo. Baruch Hashem. En el verso 1 leíamos, dice, después de estos eventos fue la palabra de Adonai a Abraham en visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. El Todopoderoso saca a Abraham y le dice, mira los cielos, mira las estrellas. Si eres capaz de contarlas, porque así será tu descendencia. Y lo que decíamos ahora, el Todopoderoso dice que serían benditas, ¿verdad? Todos los linajes de la tierra por causa del patriarca Abraham. Y esto es una bendición por causa de la espiritualidad. O sea, esto es, digamos, una herencia espiritual. Sí, hay descendencia, ¿verdad? De carne del patriarca, pero también hay hijos de Abraham que son hijos de Abraham porque también son personas que hoy en día se dedican al servicio del Todopoderoso, al servicio del Dios uno y único. Dice el verso 6, Abraham creyó al Eterno y el Eterno se lo reconoció como justicia, como un acto de justicia. Y entonces, bueno, cuando hablamos de justicia, ¿verdad? Estamos hablando de hacer algo que es correcto, y esto es lo correcto. Lo que Abraham creyó, ¿verdad? Era lo correcto y dice que por eso fue tomado y reconocido por el Creador como un acto de justicia. Dice la esclavitud de Israel. Vemos que el Todopoderoso le trae una revelación al patriarca Abraham y le dice que el pueblo de Israel va a ser esclavizado, ¿verdad? Esto es una visión que le trae y que leímos, ¿verdad? Entre el verso 13 y 15, donde dice, y entonces Hashem le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, o sea, no habitará en la tierra que el Todopoderoso le iba a dar, ¿verdad? Dice, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena. Recordemos que Israel en varias oportunidades, lastimosamente, ¿verdad? Ha sido cautiva. Fueron cautivos por los babilonios, por los asirios. Y cuando llegaron a Egipto por causa de la hambruna, ellos se establecieron ahí y posteriormente fueron esclavizados. Dice, pero también a la nación a la cual servirán yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú en tanto te reunirás en Shalom con tus padres y serás sepultado en buena vejez.
Dice el verso 18, y aquel día hizo el Eterno pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vean qué importante este dato que nos da la Torá, porque dice que el Todopoderoso vuelve a repetir aquí, para aquellas personas, ¿verdad?, que no tienen idea de por qué Israel vive ahí, es porque el Todopoderoso les dijo que esa era su tierra y dice que estarían viviendo entre el río grande de Egipto y el río Éufrates. ¿Y dónde se encuentra eso? Precisamente, o sea, esos ríos aún hoy existen, ¿sí? Aún hoy existen. Y aquí tenemos un mapa. Y como podemos ver, aquí tenemos el gran río Éufrates, ¿verdad? El gran río Éufrates. Y aquí tenemos a Egipto y aquí tenemos Jerusalén, aquí tenemos, ¿verdad? La tierra de Israel, donde el Todopoderoso le dijo, ¿verdad? Que toda esa tierra sería para ellos. Incluso podríamos decir que el territorio que hoy en día ocupa Israel es más pequeño que el territorio que el Todopoderoso en principio les había otorgado. Hoy Israel se encuentra en un territorio de 22,000 kilómetros cuadrados, nada más. Es el territorio de Israel. Muy bien, vamos a ir entonces ahora al capítulo 16. Muy bien, pero Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sirvienta egipcia cuyo nombre era Agar. Sarai le dijo a Abraham, mira, el Eterno me ha impedido tener hijos. Por favor, cohabita con mi sirvienta, quizás yo pueda construir una familia a través de ella. Abraham obedeció a Sarai, y al cabo de 10 años que Abraham vivía en la tierra de Canaán, Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar la egipcia, su sirvienta, y se la dio a su marido Abraham como esposa. Él cohabitó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando supo que estaba embarazada, empezó a mirar a su patrona con desprecio. Sarai le dijo a Abraham, el agravio contra mí es por tu culpa. Yo te di mi sirvienta y al ver que concibió, me despreció. Que juzgue Hashem entre tú y yo. A lo que él le dijo, mira, tu sirvienta está en tu mano, respondió Abraham a Sarai. Haz con ella como te parezca. Sarai fue rigurosa con ella y ella huyó de su presencia. Pero un Malak, un ángel del Eterno, la halló junto a una fuente de agua en el desierto, en el oasis, en la ruta de Shur, y le dijo el Malak, el ángel, Agar, sirvienta de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, estoy escapando de la presencia de Sarai, mi patrona. El ángel de Hashem le dijo, vuelve con tu patrona y sométete a ella. Otro ángel del Eterno le dijo, te daré muchos descendientes y serán contados que no podrán ser contados. Perdón, serán tantos que no podrán ser contados. Y otro ángel de Hashem le dijo, concebirás y darás a luz un hijo y lo llamarás Ishmael, pues el Eterno ha escuchado tu plegaria. Será un hombre que le gustará la casa. Su mano estará en todo y las manos de todos estarán contra él. Vivirá sobre todos sus hermanos y le dio a Hashem
que habló con ella el nombre de tú eres él. Así le llamó Agar al Todopoderoso. Tú eres él, el de la visión. Pues dijo ella, ¿acaso imaginé yo que seguiría viendo aquí después de haberlos visto? Por consiguiente, aquel pozo se llamó Ber Lahai Roy, que entre Kadesh y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham llamó a ese hijo Ishmael, el cual le dio Agar. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a su hijo Ishmael. Amén. Baruch Hashem. Y dice que Sarai, esposa de Abraham, no había tenido hijos, mas ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Ok? Como podemos ver, Sarai tenía problemas para poder concebir. Y entonces se le ocurrió, ¿verdad? Decir, bueno, tengo aquí a esta mujer, ¿verdad? Agar, que es, ¿verdad? Como si fuera mi hija, bueno, voy a dársela a él. Bueno, en realidad no era como su hija, pero, o sea, era alguien cercano y se la dio a su esposo, ¿verdad? Como esposa también, para que ella pudiera concebir. Y bueno, vemos que esa idea, pues, no fue una buena idea. El Todopoderoso tuvo que recomponer las cosas posteriormente, porque esa no era la idea, el Todopoderoso. Eso nos enseña que a veces, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes y no, ¿verdad? Ser impacientes. Y aquí hablan, ¿verdad? Esta imagen tenemos el nacimiento de Ismael, tenemos dos pactos, dice. ¿Y cuáles son estos dos pactos? Bueno, tenemos el pacto, ¿verdad? Que el Todopoderoso hizo con Ismael y que después hará con el hijo del patriarca Abraham, ¿verdad? Isaac. Vemos aquí en el verso 9, dice, y le dijo el ángel de Hashem, vuélvete a tu señora y póntete sumisa bajo su mano. ¿Verdad? Ya ella pensaba que iba a morir, pero el Todopoderoso mandó ángeles porque tenía también un plan, ¿verdad? Para el pueblo de Ismael. Y dijo en el verso 11 a ella, he enviado de Adonai, aquí que estás encinta y parirás un hijo y llamará su nombre Ismael. Pues te escuchó Adonai. Y dice, él será un hombre cual asno salvaje, su mano estará en todo y la mano de todos estará en él. Sobre la faz de todos sus hermanos morará. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que ya la Torá hablaba, interesantísimo, ¿verdad? Ya la Torá hablaba de lo fiero que serían los ismaelitas, que hoy conocemos como los descendientes de Ismael, ¿verdad? Aquellos que, pues, practican el Islam, ¿verdad? Aunque no todos, por supuesto, son descendientes de Ismael, ¿verdad? Pero desde ahí donde viene la religión, el Islam. Dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio a Agar, Ismael. Así le llamó. Muy bien, ya casi concluyendo, vamos al capítulo 17, ¿verdad? El último capítulo de nuestro estudio. La señal del pacto, promesa acerca de Isaac. Era Abraham de 99 años cuando Adonai se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces y Elohim le habló diciendo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo.
serás padre de una multitud de pueblos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Te haré fecundo en gran manera. Haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna, para ser el eloje tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su eloje. Dijo además Elohim a Abraham: y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre yo y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. Pero el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio, tal persona será cortada de su pueblo. Ha traspasado mi pacto. Dijo también Elohim a Abraham: a tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara, y la bendeciré y también le daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y haré de ella naciones, y reyes de pueblos procederán de ella. Y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo, y Sara dará a luz con 90 años. Y Abraham dijo a Elohim: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero dijo Elohim: de cierto, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, lo bendeciré. Lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, que te parirá Sara, por este tiempo el año próximo. Cuando terminó de hablarle, Elohim ascendió por encima de Abraham. Entonces, en ese mismo día, Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, a todo varón entre la gente de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio, como le había dicho Elohim. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, y su hijo Ismael era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Aquel mismo día Abraham se circuncidó también su hijo Ismael, y todos los hombres de su casa, nacidos en casa o comprados con dinero a un extranjero, fueron circuncidados con él. Baruch Hashem. Muy bien, Baruch Hashem. Ya en el último de los capítulos, dice que Abraham era de 99 años cuando el Eterno se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai. Encamínate delante de mí, y se integró. ¿Y por qué el Todopoderoso le habrá dicho: yo soy el Shaddai, cuando se le manifiesta acá? ¿Por qué se le manifiesta con este nombre? Se le manifiesta con este nombre, ¿verdad? Como dice Almighty en inglés, y se le manifiesta con este nombre porque este nombre tiene un significado importantísimo, ¿verdad? Y usted se pregunta, ¿qué significa el Shaddai? Como lo tenemos acá, ¿verdad? El nombre en hebreo. Y aquí tenemos una definición de lo que significa
El Shaddai. Dice, yo soy el que tiene todo el poder para toda criatura. Esto es una definición, ¿verdad?, de este gran sabio Rashi. Pero también tenemos, por ejemplo, esta otra definición que significa el Shaddai es el atributo de un Dios todopoderoso. Como dice el verso, cual estruendo de aguas poderosas, como la voz del Shaddai, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 24. Esto, ¿verdad? Lo dice Ibran Ezra, también otro sabio de Israel. Generalmente este atributo divino es traducido como omnipotente, según lo reflejan los comentaristas antes citados. No obstante, la etimología del atributo no es lo suficientemente clara, por ello, nuestra traducción lo transcribe en el idioma original. Pero sí, lo que podemos estar claros es que el Shaddai significa aquel que todo lo puede. Aquel que todo lo puede. Por lo tanto, cuando Abraham se ve, ¿verdad?, en una edad avanzada, cuando Abraham se ve en una edad avanzada y ve a su esposa también en una edad avanzada, dice, ¿será posible que pueda darse un embarazo en estas edades? ¿Verdad? El Todopoderoso también aquí en este verso, en el verso 5, dice, ya no se llamará más tu nombre Abraham. Tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de multitudes de naciones. Así como también el Todopoderoso cambiará el nombre de la madre, ¿verdad?, de Isaac, o la esposa del patriarca Abraham. Y bueno, esto de cambiarle el nombre a Abraham es aquí donde lo está posicionando en un nivel mucho más elevado, un nivel mucho más alto, ¿verdad? Dice que será constituido padre de naciones. La Brit Milá, la circuncisión, donde pudimos leer en el verso 10, aquí vemos una imagen preciosa, ¿verdad? Donde se va a circuncidar a una criaturita de 8 días de nacido, ¿verdad? Que es como está establecido posteriormente en la Torá, donde, ¿verdad?, 8 días después del nacimiento, bueno, donde está establecido en la Torá, perdón, 8 días después del nacimiento, tiene que hacerse la circuncisión, ¿verdad? Como pudimos leer en el pasaje, donde dice, este es mi pacto que deberán conservar entre ustedes, yo y tu posteridad, todo varón entre ustedes deberá estar circuncidado. Y dice el verso 12, a los 8 días de edad deberán de circuncidarse. Entonces, vemos, ¿verdad?, aquí una festividad, vemos ahí donde va a ser circuncidada esta criatura, ¿verdad?, para entrar en el pacto. Un nuevo Benei Israel, un nuevo hijo de Israel. Dice el verso 12, y de edad de 8 días, lo acabamos de leer, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuera de tu simiente. O sea, el comprado por dinero, o sea, una persona que servía, ¿verdad?, Abraham, los que vivían en su casa, todos debían de circuncidarse. Todos entraron, a pesar de que no eran descendientes de Abraham. Todos entraron en el pacto. A Sara, dice en el verso 15, dijo el Eterno a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo, la bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Y el Todopoderoso le cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. En el verso 19 dice, y respondió el Eterno, ciertamente Sara tu mujer
te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua a su simiente después de él. Isaac, ¿verdad? Que su nombre significa risa. Isaac. Después tenemos acá en el verso 23, entonces Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todo varón de las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día circuncidó el prepucio de ellos como el Eterno lo había dicho. Que por cierto es interesante, ¿verdad? Que en culturas como la cultura griega era mal visto, ¿verdad? Que una persona se circuncidara. Incluso algunos, ¿verdad? Hermanos judíos, por asimilarse con la cultura griega, muchos de ellos hicieron operaciones, ¿verdad? Para reestructurar esa parte y ya no, pues se notara su circuncisión. Algo que pasaba, ¿verdad? En la antigüedad. Y bueno, vemos aquí, ¿verdad? Que el patriarca, una vez que el Todopoderoso le dice, tienes que circuncidar la carne de todos los que están en tu casa, lo hace de inmediato, y por eso tenemos este pasaje de referencia de Proverbios 10:4, donde dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece, ¿verdad? Así es, todos tenemos que ser diligentes en el servicio al Todopoderoso. En el verso 25 dice, Ismael su hijo era de edad de 13 años al circuncidarse la carne de su prepucio. Y aquí es donde vemos, porque por ejemplo, los musulmanes, los que practican, ¿verdad? La religión musulmana o el Islam, por eso es que vemos que los hijos, los niños, los circuncidan a la edad de 13 años. ¿Por qué? Porque ellos sacan de la Torá, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Este pasaje donde fue a la edad de 13 años que Ismael fue circuncidado. Por eso los que practican el Islam no los circuncidan a los 8 días. Los circuncidan cuando cumplen 13 años de edad. Verso 27, y todos los hombres de su casa, nacidos en casa y adquiridos con dinero, al extranjero, se circuncidaron juntamente con él. Todos fueron circuncidados. Por lo tanto, todos entraron en el pacto, fueran descendientes o no de Abraham. Muy bien, Baruch Hashem. Bueno, así hemos llegado, ¿verdad? Al final de nuestro estudio de la parashá, de la porción semanal, donde hemos visto algo maravilloso, ¿verdad? Como les decía, mucho coincide el estudio del día de hoy con lo que está ocurriendo, ¿verdad? En el mundo, en Israel propiamente, donde vemos como el Todopoderoso dice, esta es la tierra que a ustedes les voy a dar, que hay muchas personas que dicen, ¿verdad? Que Israel está ocupando un territorio que no le pertenece, cuando el Todopoderoso, hace miles de años, le había entregado esta tierra al pueblo de Israel. Vemos, ¿verdad?, la importancia de la parashá cuando nos habla del título de esta, que es Let Leja, vete de ti, vete por ti o vete para ti. Donde tenemos que, para poder servir al Creador, tenemos que dejar, ¿verdad?, aquellas cosas que son obstáculos para poder servir al Todopoderoso. Vete por ti, o sea, es porque esto te favorece, porque esto es para tu bendición. Vete por ti o vete para ti, ¿verdad? Y vete de ti es como abandonar, ¿verdad? Todo aquello que, como digo, es como un obstáculo para que podamos servir al santo y bendito Jesús. Así que, ¿verdad? Esta es una gran enseñanza que recibimos el día de hoy,
donde todos estamos llamados a servir al Creador, donde todos somos, ¿verdad? Invitados para hacer recibir esa bendición, ¿verdad? Que el Todopoderoso dijo que vendría a través del patriarca, y el patriarca, ¿verdad? Emulamos al patriarca en el creer en un Dios uno y único, ¿verdad? El no contaminarnos en el entorno, así como ocurrió con el patriarca, que no se contaminó, ¿verdad? Y que, bueno, dedicó su vida al servicio del Todopoderoso, donde el Todopoderoso le dijo que tenía que ir, ahí fue. Y vemos también lo que vemos simultáneamente en casi todas las porciones de la Torá, la obediencia. Que seamos obedientes al Todopoderoso. Agradezco a cada uno de ustedes, los que están presentes ahorita, ¿verdad? A través de la aplicación Zoom, y todos aquellos que nos verán, ¿verdad? En su debido momento a través del video que tendremos este video, ¿verdad? En nuestro canal de YouTube. Desearles a cada uno de ustedes una feliz semana. Shavuot para todos, como dice el Salmo 19:8. Los preceptos del Eterno son justos, porque traen alegría al corazón. Los mandamientos de Elohim son puros y llenan los ojos de luz. A todos les deseamos una feliz semana, y será, si el Eterno lo permite, que nos veamos en nuestro próximo estudio. Feliz semana para todos.